Amigos, estamos aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica en la calle Esperanza en Miraflores para grabar un nuevo programa de Jardín de Libros. La semana pasada estuvimos con el escritor y periodista Rafael León y hoy tenemos la segunda parte de esa muy interesante entrevista. Pero además tenemos la presencia del escritor Pedro Llosa, quien viene a conversar sobre su tercer libro, Las Visitaciones, libro que además obtuvo el premio José Watanabe, organizado por la Asociación Peruano-Japonesa. Un muy interesante libro sobre el que vamos a hablar con Pedro Llosa. Y claro, en la sección de recomendaciones de libros tenemos las últimas novedades editoriales. Hablaremos sobre un libro de ensayos de Mario Vargas Llosa, sobre una novela juvenil de D.J. Machale, un libro del poeta chileno Gonzalo Rojas, y en el rescate libresco de esta semana tenemos una sorpresa para ustedes. Así que los dejamos con la segunda parte de la entrevista con Rafael León y luego volvemos aquí a la librería del Fondo Cultura Económica para hablar con Pedro Llosa. Personajes cotidianos dentro de un escenario cotidiano y que de repente hay algo que, o parte de ellos, o algo externo que se desata y que los cambia de alguna manera, ¿no? Desde cosas aparentemente sencillas como el quedarse encerrado en un estacionamiento. Tienes el absurdo, el kafkiano del encierro en la playa de estacionamiento, pero tienes otra cosa también que demuestra el daño que uno se hace a sí mismo, ¿no? Que en una circunstancia difícil, este hombre perdido en el parqueo, viendo aterrado que se pasa la hora y que van a cerrar el parqueo y se va a tener que quedar toda la noche. A esa angustia, ¿qué le añade? La incontinencia urinaria. Su cuerpo se pone en contra de él. Entonces, encima de la ansiedad por la situación que está viviendo, tiene que estar buscando desesperado dónde orinar. Dónde orinar. Los baños están malogrados, están cerrados. Entonces, ese es el daño. Otra de las características que encontré en tu libro y que me parece estupendo es Repite, tu libro es estupendo. es cómo estructuras los relatos, ¿no? Es decir, que denota más bien justamente un oficio narrativo. Incluso en este último relato que estamos hablando de la persona que se queda encerrada, hay un entramado complejo porque Cambios de tiempo, aparece incluso la disertación. Viene de algo muy concreto. Yo hasta el momento de haber hecho por lo menos 300 guiones de tiempo de viaje. Y cada guión es el relato de una historia. Claro, ahí tengo el apoyo de la imagen, pero igual yo regresando de un viaje me siento en mi computadora y tengo que contar una historia de 24 minutos. ¿Me entiendes? Entonces yo supongo que eso ha sedimentado y me ha dotado de recursos narrativos que yo mismo ni siquiera reconozco, pero que salen, ¿no? Ahora que hablas, que, digamos, notas recursos narrativos, eh, ¿podrías hablar de influencias de autores, de alguna manera? Bueno, en el primer cuento hay una influencia clarísima, explícita, porque perdóname, hasta la cita es de un libro de él, que es Paul Bowles, ¿no? Es decir, no sé más que tú, estaba pensando en otra cosa, de Up Above the World, que acá se publicó traducida como Tierra Caliente, que es una novela corta de las últimas de él. Yo soy fanático de Bowles, no es un secreto que yo parto de una dicotomía que él establece entre turista y viajero para hacer tiempo de viaje, ¿no? He leído todo lo de Bowles, he estado en Marruecos, en los escenarios de él, me parece un hombre interesante, pero sobre todo su obra es muy interesante. El primer cuento está directamente influenciado por él, te diría incluso que con el tema de la intertextualidad, hasta me he pirateado un recurso suyo de Tierra Caliente, que es la manipulación del tipo a través del LSD, ¿no? Que el otro no lo sabe además, ¿no? Y cómo se va apropiando de su voluntad y lo hace actuar casi como una marioneta, o metiéndolo más bien en un mundo oscuro, otra vez, digo, kafkiano, ¿no? Pero más allá de este relato, no, quizá de la francesa en Essaouira en Belille, ¿no? Este asunto de la gente, digamos, desenraizada, se dice, ¿no? Como el personaje del cielo protector, de Shelter in the Sky, que es esa muchacha que se mete con los bereberes y se pierde, ¿no? Esa francesa
Estaba un día en Essaouira, en Marruecos, y a los 4 meses en Chumbivilcas, ¿no? Ese es bien Bowles. Pero si yo te dijera, o sea, ¿qué libro hubiera querido escribir? Es de Horacio Quiroga, ¿no? Los cuentos de amor, locura y muerte. Y particularmente esos cuentos yo los considero perfectos. Son absolutamente perfectos. No aspiré a tanto como para llegar a ese nivel de perfección, pero por la temática hay un parentesco, ¿no? Y después encontré, felizmente, después de acabar el libro, una influencia ex post, que es un narrador inglés nuevo, más o menos de mi edad, pero nuevo acá por lo menos, que se llama James Lasdun, que es absolutamente extraordinario. El libro lo he comprado acá. Que está en esa onda, ¿no? De personajes, él es inglés pero radicado en Estados Unidos, personajes en Inglaterra o en Estados Unidos que tienen unas vidas normales y corrientes y de repente algo emerge y se las destruye, se las cambia, pero como en el caso de los personajes de este libro, la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? Sí, es verdad, esa es otra de las imágenes que nos plantea el libro, ¿no? A pesar de esta irrupción de algo a veces siniestro de alguna manera, hay que continuar. Un poco para terminar, Rafa, una vez que ya publicas este libro, que para mí es un muy buen libro, Muchas gracias. ¿cómo planteas tu futuro como narrador de ficción? ¿Has pensado en eso? La mente humana es muy rara, pues, ¿no? Porque ya yo ahora estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con literatura, entonces ya la literatura, ese file se ha cerrado. Pero cuando abro este file de literatura encuentro en mi computadora, en mi disco duro, un montón de intentos que incluso he olvidado, ¿no? De cuentos o de novelas cortas. Entonces, lo que voy a hacer apenas tenga tiempo, lamentablemente no lo tengo ahora, es comenzar a expurgar eso, ¿no? A buscar, a ver si hay algo rescatable y alinearlo. Me gusta la idea de seguir haciendo cuentos y también me gustaría hacer una novela corta, ¿no? Pero no me pongo plazos, ni me desespero, ni nada, porque no es mi estilo, no. Te repito, es como no haber comido coliflor durante 65 años y un día la comes. No sabes qué va a pasar. Estamos con el escritor Pedro Llosa para hablar de su tercer libro, Las Visitaciones. Cuéntame un poco cómo se origina Las Visitaciones. ¿Tú tenías una idea previa al momento de escribir el libro o los cuentos fueron apareciendo y viste que de alguna manera tenían un punto en común? Los cuentos han salido de manera individual, ¿no? como producto individual, y muchas veces cuando se da la posibilidad de que aparezca un concurso o de hacer un libro o de armar un libro, me doy cuenta que encuentro dentro de los cuentos que tengo más de un patrón antologador, muchas veces, y trato de escoger algún patrón. Creo que en el caso del primer y el tercer libro han sido así. El segundo sí fue un poquito más el eje lo que mandó a los cuentos. En Las Visitaciones, de alguna manera, uno de los puntos en común, digamos, podría ser esta presencia o esta irrupción de ciertos personajes en la vida de otras, ¿no? Y cómo de alguna manera trastocan sus existencias, ¿no? Como visitaciones, o sea, visitas que de repente son esporádicas o breves, ¿no? Pero sin embargo tienen una significación bastante profunda en la gente, en los protagonistas, digamos. La visitación es el acto en sí, entonces me pareció que ese era un punto central que giraba todas las historias. Y que si bien pueden haber otros factores comunes a estas historias, ese era lo principal. Y la idea que me brota al final es que así como hay un cuento que es una visita de un día, ¿no? Y todo lo que le genera a una persona, a un profesor, el que una exalumna vaya un día a visitarlo a la ciudad en la que vive, hay otro en la que es la vida de una persona, ¿no? Cómo la vida de una persona al final termina siendo una visita larga en nuestras vidas, pero es un espacio de nuestras vidas, ¿no? Uno no vive con sus padres todo el tiempo, ¿no? Digamos, si mueren en algún momento, tus mismos hijos llegan cuando tú ya eres un ser humano con toda una historia. Entonces, un poco de eso es lo que quería explotar en todos los cuentos, en todas las formas de visitas.
Y una visita también podría ser la de este escritor colombiano Héctor Abad, digamos, ¿no? Que aparece en un cuento, y donde el protagonista, que podría ser un alter ego tuyo, le plantea una teoría respecto a la escritura, ¿no? Eh, digamos, ¿tú coincides en esa teoría, digamos, de tratar de combinar escribir con las tripas o lo emocional, digamos, ¿no? Con la parte más racional? Me brotó la idea de ponérselo en la boca de dos personajes, ¿no? Uno convencido de que las buenas historias solo salen de la pasión, de los intestinos, del reclamo, de la insatisfacción, y otro que le dice que está de acuerdo, pero que le dice no siempre, ¿no? Porque hay mucho buen trabajo de la racionalidad también. Entonces, ¿en cuál de los dos lugares me ubico yo? Quizá más, por supuesto, en el lado de lo emocional y de lo pasional, ¿no? Creo que es cuando mayor potencia uno consigue, cuando algo te remueve hacia cualquier lado, ¿no? Ahora, es necesaria la cabeza fría para poder pulir luego esa furia. Entonces ahí es donde la distancia creo que es muy necesaria, ¿no? Últimamente, no sé si lo habrás notado, hay como ciertas coincidencias entre autores para hablar sobre el padre, digamos, ¿no? Tenemos novelas como la de Renato Cisneros, la de José Carlos Irigoyen, pero también cuentos, digamos, está el de Johan Pech, y en las visitaciones justamente el primero, ¿no? También aborda ese tema, la temática del padre. Cuéntame un poquito de eso. La gran mayoría de mis cuentos de este libro y los anteriores giran mucho sobre las relaciones de pareja. Este es el único cuento en el que, digamos, partió incluso de una idea literaria, ¿no? Que es un personaje que quiere conocer al autor de un libro que le ha gustado, ¿no? Simplemente, y se pregunta por qué quieres conocer al autor, ¿no? ¿Cuál es, finalmente el libro es lo que vale, no el autor? Y entonces yo pensé, voy a escribir un libro en el que el autor quiere buscar al otro autor, bueno, el personaje, buscar al autor del libro que leyó, y que luego se va un poco decepcionando o va reflexionando sobre la persona y la obra es algo muy distinto. Y entonces así comenzó mi proyecto de escribir ese cuento, ¿no? Hablar sobre esta búsqueda de Héctor Abad y basarme en una visita que hizo a Lima. Y repentinamente, sin yo proponérmelo, comencé a escribir una historia basada en la historia de mi padre, ¿no? Mientras digamos, ese libro me había impactado tanto porque me había hecho sentir muy cerca a mi padre, me había, ¿no?, remitido a lo que él había sido para mí, y entonces comencé a preguntarme por qué. ¿Qué había tenido ese libro de especial? Eran más bien los pequeños detalles de la vida cotidiana de él con su padre lo que a mí me hicieron sentir la cercanía de mi padre, ¿no? Ese hombre disciplinado, digamos, muy antiguo en su andar, pero al mismo tiempo enormemente cariñoso en sus pequeños detalles, en armar su vida digamos, para el bien de sus hijos, en fin, una serie de cosas de cariño, de ternuras que me lanzaron a esa historia. En el momento que estaba escribiendo pensé, yo había nacido cuando mi padre tenía 56 años, el tipo ya había vivido toda una vida que yo no conocía, que yo conocí pedacitos, había sido marino, en fin, toda una serie de cosas de una vida intensa, como la que a todo escritor le gustaría tener. Y entonces comenzó a jugarse ese cuento en esos dos planos, ¿no? Por un lado el autor que buscas en la vida real y por otro lado contar esta otra historia, que además sentía que tenía muchas similitudes con esa historia que había contado Abad. Poco para terminar, Pedro, Las Visitaciones gana el premio José Watanabe. Para ti, ¿qué significa? Como autor, digamos, ¿qué significan los premios? Es una vía de publicación muy agradable, muy cómoda, muy simple, ¿no? Tú escribes algo, lo pones en un sobre y si se da la suerte, pues lo único que luego tienes que ya ser parte de un proceso de edición, en fin. Hay una serie de bondades de ese proceso. Presentarse a una editorial con un texto que me parece muy legítimo es el otro camino, ¿no? Y es un camino que tiene de por medio otros condimentos, no solo tu texto, sino la persona, ¿no? Al editor tiene que interesarle la persona y el texto. Entonces, me imagino que en algún momento lo haré, ¿no? Pero hasta ahora he podido no tener que hacerlo. Y me gusta esa figura de alguna manera del anonimato a la hora que lo eligen, ¿no?
Amigos, estamos en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Tenemos, por ejemplo, el libro Elogio de la Educación de Mario Vargas Llosa, publicado por Taurus. Se trata de una selección de artículos y pequeños ensayos de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, que giran en torno a la educación, los libros, la lectura, las bibliotecas. Hay un interesante artículo, por ejemplo, sobre la importancia de las bibliotecas, no solamente como espacio de encuentro de investigadores, desde el punto de vista pragmático, digamos, sino también como un espacio, como dice Vargas Llosa, para soñar y para huir de la cotidianidad, de alguna manera. Es un interesante libro, Elogio de la Educación de Mario Vargas Llosa, que se los recomendamos, publicado por Taurus. Para los jóvenes tenemos una novela juvenil de ciencia ficción titulada Voyagers, del escritor D.J. Machale, publicada por Alfaguara. Se trata del primer libro de una saga de novelas ambientadas en el futuro y que de alguna manera giran en torno a un mundo derruido por una crisis energética, digamos. No hay electricidad, no hay internet y de alguna manera se plantea un viaje, una especie de travesía por el espacio para encontrar alguna fuente de energía para poder sobrevivir. Una interesante y divertida novela de ciencia ficción para los más jóvenes de la casa. Y tenemos también un libro del poeta chileno Gonzalo Rojas, Todavía, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Como saben, Gonzalo Rojas es uno de los poetas latinoamericanos más importantes del último siglo, pero en este caso lo que el Fondo de Cultura Económica ha publicado es una selección de sus prosas, digamos. Uno puede encontrar aquí desde reseñas escritas por él, artículos, algunos cuentos, pequeños ensayos, crónicas de viaje, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera nos dan o nos presentan ese otro lado, esa otra faceta del estupendo y notable poeta chileno Gonzalo Rojas. Así que les recomendamos Todavía, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y en el rescate libresco de la semana, yo quiero un poco recomendarles un libro de poesía, en este caso un poeta que para mí es uno de los poetas de mis poetas predilectos, digamos, poetas peruanos de los últimos 40 años, por decirlo de alguna manera. Se trata de Mario Montalbetti y el libro que he rescatado de mi biblioteca es Llantos Elíseos, publicado por Ediciones El Virrey y que además tiene los dibujos de José Tola. Es una bonita edición y de alguna manera reflejan la estupenda poesía de Mario Montalbetti. Así que amigos, yo les recomiendo que rastreen, hagan una pesquisa por las librerías en busca de este interesante libro Llantos Elíseos de Mario Montalbetti, y si no lo encuentran, pues busquen de repente la compilación de su obra reunida que ha sido publicada hace algunos años, hace pocos años. Así que ese es el rescate libresco de la semana. Llantos Elíseos de Mario Montalbetti, que ameritaría de repente una nueva reedición. Eso ha sido todo por hoy, amigos, en esta edición del programa. Ya saben que tienen que, o no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, de agregarnos a nuestro fanpage de Jardín de Libros y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan las últimas novedades del programa. Así que con ustedes nos vemos la próxima semana.